vamos a meternos en uno de los temas que habíamos anunciado, la agenda sindical, en particular lo que está ocurriendo con los trabajadores de la educación de las universidades nacionales, y tenemos la oportunidad de volver a conversar con Pablo Chiesa. Él es docente de la Universidad Nacional de Moreno y ya está del otro lado para charlar con nosotros. Hola Pablo, buenas tardes. Acá Mauricio y Leonardo te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mauricio, Leonardo? ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, gracias. Bien por acá, gracias por atendernos. Queríamos saber cómo está la situación salarial del personal de las universidades nacionales antes del receso de vacaciones de invierno. Sabíamos que no había acuerdo, que no había actualización salarial. Se viene nuevamente el comienzo de clases, ya están las mesas de exámenes, la actividad en las universidades continúa y esta situación el gobierno todavía no logra actualizar los salarios, y queríamos saber cómo está la situación y cuáles son las distintas acciones de los espacios gremiales. Sí, como muy bien decís, la situación sigue compleja, empantanada en respecto a la negociación salarial. La última medición que hicimos desde la Universidad de Moreno es que la pérdida salarial en lo que va del año, en lo que va de este primer semestre, fue del 57%, que prácticamente es el número que coinciden la mayoría de los estudios o análisis que se vienen haciendo. Hay un estudio muy reciente de la Facultad de Economía de la UBA, que también rondaba un 55% de pérdida salarial. Y es muy interesante, me tomó un minuto para comentártelo, ¿Sí? que la comparación que hace con otros sectores y con otros, digamos, sindicatos que han tenido paritarias o han tenido algún tipo de acuerdo y avance salarial, todos a la pérdida, pero si uno compara, por ejemplo, con comercio, en comercio la brecha, o sea, lo que se ha perdido en términos de salario fue del 10%, UOCRA un 11%, bancarios, que siempre fue un sindicato que ha tenido muy buenos acuerdos, un 13%, y bueno, los docentes universitarios nacionales un 55-57%, o sea, la diferencia es abismal Impresionante. en relación a otros gremios, ¿no? Eh, que por supuesto deseáramos que todos pudieran ganar a la inflación y que todos pudieran tener buenos acuerdos, pero bueno, pone a las claras y demuestra cómo los docentes universitarios, los docentes en general, ¿no? Pero los universitarios en particular, estamos perdiendo fuertemente frente a la inflación. Y la situación es esa, es muy compleja porque no hubo acuerdo. Nosotros que estamos adheridos a la Federación de Docentes Universitarios, la FEDUM, tuvimos en la primera semana de julio un encuentro de sindicatos de base de todo el país. Nos reunimos en Buenos Aires para ver qué estrategia íbamos a seguir. Lo último que nos ofreció, entre comillas lo digo, ¿no? Muchas comillas, el gobierno, fue atarnos a la paritaria que tuviera UPCN y sumarle a eso un 4%. Lo cierto es que UPCN en el mes pasado no acordó ningún aumento salarial, por lo tanto, eh, ergo fue el 4% lo que se nos destinó a los docentes universitarios, una miseria, incluso menor a la inflación del mes pasado. Eh, Eso no contempló la pérdida acumulada de estos meses, no contempló algunos otros reclamos como cuestiones que son por ahí más técnicas, pero que tienen que ver con también las categorías más bajas de los docentes que no han tenido tampoco ni siquiera estos aumentos en lo que va del año. Bueno, la situación entonces es en síntesis muy difícil y nos pone ante una disyuntiva que es qué va a suceder con el segundo cuatrimestre, si lo vamos a arrancar o no. Hoy se está discutiendo eso como parte de las posibles estrategias que tenemos los sindicatos y especialmente el Frente Sindical a nivel nacional, que contempla no solo docentes, sino también a los trabajadores no docentes, como, bueno, medida de fuerza ante esta situación. Pablo, ¿cómo está? Ahí algo mencionabas, la cohesión de los distintos sectores sindicales, gremiales, también de los rectores. El SIN se pronunció. ¿Cómo está esa cohesión que había sido muy fuerte para la marcha histórica del 23 de abril, que después, bueno, la UBA y los radicales no dejaron de mostrar que era que se cortaron solos,
que esa cohesión se vio un poco debilitada por esas acciones. ¿Cómo está ahora esa situación en este planteo que está en riesgo el comienzo de clases, ¿no? Por la situación salarial de todo el personal universitario? La unidad persiste, por supuesto, como vos mencionabas, esa situación que se planteó con la Universidad de Buenos Aires particularmente, y como puede suceder también entre federaciones o confederaciones, algunas diferencias de cómo encarar la estrategia de resistencia, de lucha en términos sindicales, también se presenta, pero la unidad está presente, está vigente. Queremos movernos en unidad porque creemos que es tal vez la única manera que tenemos realmente de poder hacernos sentir, de poder tener la fuerza necesaria para posicionarnos frente a este gobierno que claramente pone, y lo demuestra todos los días con medidas como, por ejemplo, estos 100 millones de dólares, que son más de 100.000 millones de pesos que se le otorgó a la nueva CIDE, o a la vieja CIDE, vamos a verlo con el tiempo de qué se trata eso, de manera discrecional, un uso discrecional de esos fondos. Bueno, eso pone a las claras que el gobierno tiene dinero y lo emplea para lo que realmente le interesa. Claramente no le interesa ni la educación pública, ni la ciencia, ni la tecnología, ni el desarrollo del conocimiento. Por lo tanto, lo que estamos ante una disputa de intereses, de posicionamientos, de lógicas de cómo construir un país. No es solamente una cuestión técnica de si hay o no hay plata. La plata está y el gobierno la utiliza en otras cosas y ha relegado totalmente a la educación. Por lo tanto, digo, volviendo a tu pregunta, la unidad está, persiste, más allá de las diferencias que se puedan presentar, y ahora, bueno, no, nos ponen ante esta disyuntiva. Vos nombrabas la Universidad de Buenos Aires y, por ejemplo, algo que sucedió y que también nos pone en debate a nosotros, nos puso en debate a nuestro sindicato en la Universidad de Moreno, es declarar o no la emergencia salarial, que en realidad no lo hace el sindicato, lo hace la universidad a través de sus órganos de gobierno. La UBA ya lo hizo. Bueno, esa discusión la estamos dando en otras universidades, las universidades del conurbano, para ver si, bueno, también entre muchos que podamos poner en evidencia esa situación crítica de los salarios docentes, bueno, se hace mucho más fuerte el reclamo y no queda solo supeditado a lo que plantea la UBA, ¿no? ¿Qué implica esto que mencionabas, Pablo, de la emergencia salarial en las universidades? ¿Que hay algo Sí, desde lo administrativo que ayude a los salarios o es como una declaración de autoridades de las universidades? no, en principio es declarativo, pero no deja de ser importante porque visualiza y pone en evidencia la importancia y la preocupación que tenemos todos con el tema salarial. Eh, Ahí Vos va, mencionabas, iría en línea con ¿cómo? el apoyo del Consejo Interuniversitario que mencionábamos, ¿no? Correcto, correcto. Lo que pasa es que cada universidad, bueno, tiene que hacer su declaración, ¿no? Entonces eso es un trabajo hacia adentro de las universidades que se tienen que dar entre los actores que la integran, más allá de lo que el SIN pueda declarar en términos generales los rectores, pues cada universidad lo hace. Hasta ahora lo hizo la UBA y se viene discutiendo en otras universidades. Bueno, también avanzar en ese sentido. Desde el Frente Sindical de la Universidad de Moreno hemos presentado al Consejo Superior, bueno, la posibilidad de que se trate, se discuta en el Consejo, donde están los integrantes o los representantes de todos los claustros, ¿no? Docentes, no docentes, estudiantes, esa declaración. En términos prácticos, no es más que eso, una declaración, no implica que eso pueda verse después, eh, digamos, visualizado en un cambio de actitud por parte del gobierno. Pero bueno, forma parte de la estrategia. Como vos habías mencionado, la marcha del 23 de abril fue una marcha muy importante, pero en ese momento, o después de ese momento, lo que permitió, tal vez hasta ahora por lo menos, fue normalizar o prácticamente normalizar en principio lo que serían los gastos de funcionamiento. Y esto ya lo hemos explicado. Una universidad en su total de su presupuesto destina para gastos de funcionamiento un 10%. El 90% restante, y te diría que en algunos casos es más, es para salario. ¿Qué significa, para decirlo en criollo, que después de esa gran marcha multitudinaria y que realmente llamó la atención
propios y extraños, y que me parece que fue el primer golpe fuerte que sintió el gobierno por parte de la ciudadanía movilizada. La respuesta fue, bueno, vamos a cubrir el 10% del presupuesto de las universidades, o el faltante, para que ese 10% pueda, pueda facilitar el funcionamiento. Todo lo demás, que es pago de salarios, hasta el momento no ha tenido respuesta positiva. Está bueno recordarlo y remarcarlo, Pablo, que por más que lo repitamos, por ahí hay alguien que no lo escuchó, que lo logrado fue esa partecita del presupuesto y los y las trabajadoras, docentes, no docentes y todo lo que implica ese gran trabajo que hacen todos los días en las universidades, tienen, como bien nos decías, de entrada esta caída impresionante en el salario del 57%. Hablabas, Pablo, también de la posibilidad de que haya una medida de fuerza. ¿Cómo se construye? Me imagino que lleva un trabajo de militancia, de acuerdos, de evaluar también los beneficios, los pros, los contras, las particularidades también de cada universidad. ¿Cómo se construye esa medida de fuerza? Contanos un poco, porque a veces también desde se opina medio fácil de un paro sí, paro no, y, y ahí hay también muchas cosas en juego, ¿no? Sí, es muy importante esa pregunta, porque también para aclarar al que no vive el día a día, el cotidiano de una universidad, y que lo ve y lo escucha desde otro lugar. Nosotros tuvimos medidas de fuerza, paros en los primeros días de junio, y se decidió no hacer otro paro en el mes de junio, teniendo en cuenta el cierre del cuatrimestre, que para muchos estudiantes podía ser complejo, justamente que haya alguna medida de fuerza en esos últimos días. Eso habla de que, en principio, cualquier medida de fuerza que tomamos los docentes y los no docentes trata de ser consensuada con los estudiantes. Acá el estudiante es un actor central, principal, eh, ocupa un rol muy importante. Sin el acompañamiento de los estudiantes y sin pensar que este conflicto tiene como centro también a los estudiantes, bueno, esta lucha sería en vano. Por lo tanto, ahí también se supo medir y establecer que era necesario que, bueno, los estudiantes pudieran concluir su cuatrimestre de la mejor manera posible, aún en este contexto desfavorable y complejo. Eh, la, digamos, se está discutiendo qué hacer ahora con el inicio en agosto del segundo semestre, del segundo cuatrimestre, y lo mismo, tiene que ser una discusión que tiene que darse con los estudiantes, pero sabemos que una posibilidad podría ser no iniciarlo, no comenzarlo. La verdad que todavía no hay una decisión tomada, y tal vez avanzar en una próxima gran marcha, ¿no? Uno piensa que una fecha muy importante para todos, en realidad para la ciudadanía en general, es el 21 de septiembre, por ser el Día del Estudiante. Entonces seguramente septiembre, si esto sigue así, pueda ser un mes donde podemos encontrar, o se pueda dar la posibilidad de una nueva gran marcha federal de la educación pública y de las universidades, ¿no? Ahí está un poco esto que cuesta, ¿no? Construir en esa comunidad educativa y pensaba mientras te escuchaba, ¿no? Los derechos de los estudiantes, los derechos de los trabajadores, ese equilibrio que hay que transitar, que no entren en colisión por el ajuste brutal que está haciendo el gobierno nacional y que hay mucho ahí de diálogo, como vos decías, Pablo. Te agradecemos, como siempre, el rato que tenés para conversar con nosotros. No sé si tenés algo más para compartir. No, me parece que esta última reflexión, quería enfatizarla, que mencionabas, es muy importante, la toma de conciencia del conjunto, del colectivo, porque si termina siendo un reclamo particular o, digamos, gremial puntual, como es este caso de los docentes, seguramente no va a tener ni la trascendencia ni el eco en la sociedad que lo va a tener si es toda la comunidad universitaria o toda la educación alrededor de sus integrantes, de sus actores. Por eso es la importancia de trabajar con los estudiantes codo a codo. Y además porque lo palpamos y lo vemos también nosotros. Todavía tenemos una sociedad argentina que no está movilizada, que no está saliendo a reclamar o a protestar o a manifestarse de la manera que uno creía o considera,
que debía hacerlo en este momento y en este escenario tan complicado. Entonces, tomar una medida de fuerza para un gremio, docente, no docente, o cual fuera, tampoco es tan simple, tan sencillo ante el rebote que pueda tener, favorable o no, por parte de la ciudadanía. Entonces, por eso me parece que la construcción tiene que ser colectiva y, en nuestro caso, mucho con los estudiantes y con la familia de los estudiantes para que entiendan la complejidad de este asunto. Gracias, Pablo, por este rato y seguramente te volveremos a molestar a lo largo del año. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo. Pablo Chiesa, docente de la Universidad Nacional de Moreno y parte de FADUN, el Sindicato de Educadores de las Universidades Nacionales, pasó por el aire de ahora, dicen que actualizando un poco la situación docente.